Julie, ¿estás bien, Julie? ¿Sabías que entre 250.000 y 500.000 personas sufren cada año en todo el mundo lesiones medulares? Y que en su mayoría esas lesiones se deben a causas prevenibles, como son accidentes automovilísticos, caídas o actos de violencia. La lesión medular es una de las situaciones clínicas más devastadoras, tanto por la pérdida funcional y la independencia del individuo como por las limitadas posibilidades de recuperación, unidas a la carencia de un tratamiento curativo. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central, encontrándose alojada dentro del canal raquídeo. Esta es la encargada de llevar la información sensitiva desde los órganos receptores periféricos hasta el encéfalo y los impulsos motores en sentido contrario. Se extiende desde el extremo inferior del bulbo raquídeo hasta el nivel de la segunda vértebra lumbar, donde se estrecha y forma el cono medular. En cuanto a la estructura interna, en un corte transversal la médula espinal contiene la sustancia gris, en la parte interna, es decir, la forma que tiene en H, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la parte externa. La sustancia gris se encuentra dividida en regiones, denominadas astas. En el asta anterior se encarga del control motor. El asta posterior contiene las fibras sensitivas de la raíz posterior. El asta lateral se encuentran los centros medulares vegetativos. La sustancia blanca se encuentra dividida en cordones anteriores, laterales y posteriores. Estos cordones contienen fibras nerviosas que se agrupan formando fascículos. La lesión medular se define como un proceso patológico de etiología variable que resulta de la alteración temporal o permanente de la función motora, sensitiva y/o automática. En otras palabras, es el daño que sufre la médula espinal que conlleva un déficit neurológico con defectos a largo plazo que persisten a lo largo de la vida. El origen de la lesión medular puede ser traumático o congénito. Dentro del traumático incluyen accidentes de tráfico en un 38%, caídas en un 16%, problemas médicos en un 10.8%, deportes con un 6.7% y accidentes de trabajo en un 5.3%, entre otros. Dentro del congénito entra el mielingocele, o algunos adquiridos, ya sean infeccioso, neoplásico, vascular, autoinmune, iatrogénico e idiopático. Alrededor de 250.000 y 500.000 personas sufren cada año en todo el mundo de lesiones medulares, y es más frecuente en adultos jóvenes varones de 16 a 30 años. Existen varias formas de clasificar a la lesión medular. Sin embargo, en este video abordaremos de acuerdo a su extensión y al nivel de lesión. En la tabla se puede observar las afecciones de acuerdo al nivel de lesión, ya sea cervical, torácica, lumbar o sacro. De acuerdo a la extensión de la lesión se van a dividir en dos, en lesiones completas e incompletas. Las lesiones completas son aquellas en las que se produce una sección total de la médula, existiendo una interrupción completa de las funciones medulares. Estas pueden ser de dos tipos, de sección medular, donde se produce una destrucción de todos los elementos neuronales en el lugar de la lesión, y lesiones en continuidad, donde se produce por una disgregación segmentaria. Van a existir síntomas sensitivos y motores. En los sensitivos puede existir dolor radicular, que este puede ser irradiado, parestesias en el segmento correspondiente al nivel lesional, y dolor localizado en vértebras sobre las apófisis. Dentro de los síntomas o signos motores va a existir paraparesia,
paraplegia o tetraparesia y tetraplegia, por debajo del nivel lesional, con signos de motoneurona superior, ya sea hiperreflexia, espasticidad y signo de Babinski, en un grado variable o en función del tiempo de instauración del cuadro. Además, va a existir disfunción de esfínteres y disfunción sexual. Las lesiones incompletas son aquellas en las que se conservan determinadas funciones por debajo del nivel lesionado. En estos van a existir síndromes. Los más comunes son el síndrome de la hemimédula o Brandt-Sequard, síndrome de Schneider o centro medular y síndrome de astas anteriores. Dentro del síndrome de hemimédula va a haber una lesión unilateral donde se presenta una pérdida completa de la función motora, de la sensibilidad posicional y vibratoria homolateral y de la sensibilidad térmica contralateral. En el síndrome de Schneider o centro medular se va a dar una afección de la sustancia gris y de los haces espilotanámicos. Va a existir una pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, además de la sensibilidad proprioceptiva y vibratoria. Se preservan intactas ambas modalidades de sensibilidad. En cuanto a lo motor, van a persistir los signos de la segunda motoneurona, que es la atrofia, fasciculaciones, debilidad e hiporreflexia. Síndrome de astas anteriores. En este van a aparecer signos de la segunda motoneurona, con atrofia por denervación, fasciculaciones, debilidad, hipotonía e hiporreflexia, que afectarán a uno o varios grupos musculares en función del miotoma correspondiente al nivel craneocaudal medular, en el que se encuentre la lesión. Síndrome medular anterior. Suele asociarse a causas vasculares, y este se trata de una lesión bilateral en donde no se afectan los cordones posteriores. La sintomatología será una para o una tetraplegia, con pérdida motora completa y preservación de la sensibilidad proprioceptiva y vibratoria. Los estándares internacionales para la clasificación neurológica y funcional de la lesión medular consisten en un sistema de clasificación ampliamente aceptado que describe tanto el nivel como el grado de lesión basándose en una exploración neurológica de la función motora y sensitiva. Esta clasificación se conoce como la escala de medición de la discapacidad de la Asociación Americana de Lesión Medular, ASIA, o más bien escala de Asia. La exploración para la clasificación neurológica y funcional de lesión medular tiene dos componentes, sensitivo y motor, cada uno de los cuales se evalúa por separado, siempre en decúbito supino. Cuando el paciente no puede realizar o ser valorado por completo, el punto sensitivo o músculo clave que no puede ser valorado debe registrarse como no testable. Para completar el formato de registro de la escala de Asia es necesario evaluar la función motora en 10 miotomas, desde C5 hasta T1 y a partir de L2 hasta S1, y de la función sensitiva en los 28 dermatomas, desde C2 hasta S5. Esta exploración se realiza de forma sistémica siempre a ambos lados del cuerpo. Con respecto a los registros necesarios de la función sensitiva, se exploran dos aspectos de la sensibilidad al pinchazo y la sensibilidad ligera. En cada uno de los puntos clave se califica separadamente en una escala de 3 puntos, como los que se puede observar en la tabla. Para la evaluación de la función motora, el registro necesario requiere la exploración de la fuerza del músculo clave derecho o izquierdo, que corresponda a cada uno de los 10 miotomas mencionados. Cada músculo debe evaluarse en una secuencia craneocaudal. La fuerza muscular se gradúa según una escala de 6 puntos, que se puede observar en la tabla. En el siguiente documento se puede observar una hoja donde se muestran cómo es la evaluación motora y sensitiva en los pacientes con lesión medular. El grado de afectación de lesión medular según la escala de Asia. A, cuando es completa y no hay preservados ninguna de las funciones
sensitivas o motoras en los segmentos sacro de S4 a S5. B. Cuando es incompleta y existe una preservación de la función sensitiva por debajo del nivel neurológico que se extiende hasta los segmentos sacros de S4 a S5, con ausencia de la función motora. C. Cuando es incompleta y existe una preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico que tienen un grado menor a 3. D. Cuando es incompleta y preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y al menos de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico tienen un grado igual o mayor a 3. Y E. Va a ser normal cuando la función sensitiva y motora sean completamente normales. Para evaluar la sensibilidad de C1 a C4 se necesita realizar una examinación de cabeza, cara y parte anterior del cuello, además de parte superior del tronco y hombros. El fisioterapeuta se coloca a un costado del paciente y con el cepillo del martillo de exploración se va a evaluar de C1 a C4. Se le preguntará si lo percibe. Para explorar C5 se va a pasar sobre la región supraclavicular y la cara externa del brazo. Para C6 va a ser la cara lateral del antebrazo, mano y primer dedo. Para C7 el segundo y tercer dedo, sobre todo en la cara dorsal. Para nivel de C8 va a ser la cara interna del antebrazo, muñeca, cuarto y quinto dedo. Para evaluar los dermatomas de D2 a D12 se pasará el cepillo por sifoides, ombligo e ingle. Ahora se valorará lo que es la discriminación de 2 puntos. El fisioterapeuta se posicionará delante del paciente, el cual se encuentra en sedestación y con el antebrazo en supino apoyado sobre su muslo. Se va a tocar al paciente en 2 puntos diferentes. La localización de los puntos dependerá del dermatoma a valorar. Se preguntará al paciente que indique el lugar en el que se le tocó. Ahora se pasará a otro dermatoma y se tocará en 2 puntos y se pedirá al paciente que indique dónde se le tocó. Ahora evaluaremos lo que es la sensibilidad vibratoria. El fisioterapeuta se colocará atrás del paciente, el cual se encontrará en sedestación. Se iniciará percutiendo el diapasón y se colocará en la protuberancia occipital y se preguntará al paciente si siente la vibración. Ahora nos colocaremos frente al paciente. Se percutirá el diapasón y se colocará en la fosa supraclavicular. ¿Siente la vibración? Ahora se colocará en la articulación acromioclavicular. ¿Siente la vibración? Reflejos patológicos. Para evaluar el reflejo de Babinski se necesita pasar un objeto puntiagudo por la región lateral del calcáneo, planta, y lateral de las cabezas metatarsales en planta. Será positivo cuando aparece extensión en dedo gordo. Para reflejo de Oppenheim se va a recorrer con el dedo la cresta trivial y va a ser igual que Babinski para que sea un signo positivo. Valoración de fuerza. Para poder realizarla debemos tomar en cuenta la siguiente escala. En esta escala marcaremos con un 0 si no encontramos ninguna contracción en el músculo a evaluar, 1 si vemos una contracción débil, 2 si hay un movimiento activo sin oposición de la gravedad, 3 si hay un movimiento activo contra la fuerza de la gravedad, 4 si hay un movimiento activo contra la fuerza de la gravedad y la resistencia mínima del examinador, y 5 si la fuerza es normal o llega a la fuerza máxima del examinador. Para realizar una valoración de fuerza adecuada, debemos considerar la posición del fisioterapeuta, la posición del paciente, el movimiento que se realizará y el músculo que se evaluará. Empezar a valorar el rango 3 de la escala antes mostrada y mostrar al paciente el movimiento a realizar si no lo entiende. Por ejemplo, para valorar
grado 3 de flexores de codo, el paciente estará en sedestación y el fisioterapeuta estará del lado al miembro a evaluar. Se estabilizará el codo y se le mostrará el movimiento a realizar. Si la mano está en pronación, se evaluará supinador largo. Si la mano está en posición neutra, se estará evaluando al braquial anterior. Y si la mano está en supinación, se evaluará a bíceps. Para poder valorar a psoas ilíaco en la escala 3, se pedirá al paciente que esté en sedestación con una correcta alineación, se mostrará de igual manera el movimiento y se le pedirá al paciente que lo realice. Si queremos valorar un grado 4 o 5, solamente se le pedirá el mismo movimiento y se pondrá resistencia en la parte superior de la rodilla. El fisioterapeuta y el paciente se encontrarán en bipedestación. El fisioterapeuta le indicará qué movimientos debe hacer y los hará con él. Se flexiona el codo a 90 grados, con la mano en posición neutra. Ahora se va a realizar una supinación completa y luego se pasará a una pronación parcial. Para valorar pinza fina, se pedirá al paciente que tome un objeto con 2 dedos. Se mostrará el movimiento y se le pedirá al paciente que lo realice. Para valorar pinza gruesa, se pedirá que tome el objeto pero con toda la mano. Nuestro siguiente tema se denomina defectos del cierre del tubo neural. De acuerdo con la Secretaría de Salud, tenemos 5 tipos diferentes: la espina bífida oculta, la espina bífida quística, cráneo bífido, anencefalia y raquisis. La espina bífida quística tiene 3 subtipos, que son meningocele, lipomeningocele y mielomeningocele, mientras que el cráneo bífido tiene 2 subtipos, el cráneo meningocele y la encefalocele. Comenzaremos con la espina bífida quística. Este es el tipo más grave de los defectos del tubo neural. Se aprecia como un pequeño abultamiento en forma de quiste en la zona afectada. Su principal característica es que el paciente, en este caso el recién nacido, presentará una pequeña bolsa o quiste en la espalda, la cual estará cubierta por una fina capa de piel. Como se había mencionado anteriormente, existen diversos tipos. En este caso, la meningocele y lipomeningocele, así como la mielomeningocele. Meningocele. En esta patología se genera una bolsa en meninge que contiene líquido cefalorraquídeo. A su vez contiene tejido que cubre a la médula, es decir, a las meninges, y líquido cerebroespinal, el cual protege al cerebro y a la médula. Muchas veces, en esta patología, los nervios no se ven dañados, por lo tanto, no hay implicaciones severas. En algunos casos, llega a haber anomalías óseas y de los tejidos blandos contiguos, pero lo más importante es que dentro de esta patología, la función locomotora y urinaria se encuentran en buen estado. Mielomeningocele. Al igual que la meningocele, esta patología se presentará como un abultamiento en forma de quiste en la zona de la espalda afectada. En este caso, la bolsa o quiste contendrá al tejido y líquido cerebroespinal, así como a los nervios y a la médula espinal. Esta es la patología más común y más severa. Esto debido a que hay un mal desarrollo de la médula espinal, lo que nos dará como resultado una parálisis y pérdida de la función justo por debajo de la zona dañada. El grado de parálisis dependerá de la localización y cantidad de nervios que se ven afectados.
lipomeningocele. Es una masa lipomatosa situada habitualmente en la región lumbar o sacra. Esta aparece en forma de tumor de grasa cubierto de piel.